oraciones previas. Gracias a todos ustedes por estar, por darnos esta cita nuevamente delante de la palabra y continuar estudiando acerca de estos temas tan importantes, fundamentos, que queremos que nos den solidez, estabilidad, sobre todo en nuestro conocimiento, en nuestra vida espiritual. Estamos hablando acerca de la iglesia, así que pensaba yo en la semana y decía, estamos hablando acerca de un tema tan interesante, tan importante, que creo que necesitamos un entendimiento completo en cuanto al propósito y al plan que Dios tiene, y para que valoremos y visualicemos realmente la importancia de la iglesia. Así que hoy día vamos a estar hablando sobre todo acerca de el plan eterno de Dios. Así que si puede acompañarme, si tienes tu Biblia a mano, si tienes tu libretita por allí, acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 3. Allí vamos a estar comenzando. Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y mire cómo lo dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. De eso vamos a estar hablando, acerca del plan, acerca del propósito eterno de Dios. Note cómo dice allí, versículo 10, y cómo comienza: para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué es esta sabiduría? Vamos a decirlo de otra manera. Esta sabiduría de Dios que se expresa de múltiples o diversas maneras. Note muy bien que se ha hablado de un mensaje que debemos dar a conocer. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Si tú te fijas muy bien, podemos ya ver este vislumbre desde versículo 6, que se nos habla acerca de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se nos va a hablar acerca en el versículo 8 del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Se nos va a decir en versículo 9 el misterio escondido. ¿Cuál es este misterio escondido? ¿Cuáles son estas riquezas? Si tú te fijas muy bien y miras el contexto de este pasaje, la multiforme sabiduría de Dios se refiere al Evangelio, el mensaje poderoso, el mensaje que Dios preparó para que ahora nosotros podamos primero ser salvo, conocerlo, aceptarlo y después compartirlo. Fíjate que dice allí: para que la multiforme sabiduría de Dios, el evangelio de Dios, este plan, este misterio escondido, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que la iglesia tiene el desafío, la iglesia tiene la misión de compartir el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
La misión de la iglesia es dar a conocer este plan. La misión de la iglesia es compartir la multiforme sabiduría de Dios, predicar este mensaje, predicarlo a los principados, predicarlo a las potestades, predicarlo, dice el versículo allí, en los lugares celestiales. ¿Qué está tratando de decir todo este pasaje, hermanito? Para que se entienda bien, recuerde que principados y potestades se refiere a seres angelicales de categoría, de jerarquía. Recuerde que hay una jerarquía también dentro de los seres espirituales. Ahí están los arcángeles, los principados, las potestades. Hay distinta clase de jerarquía. ¿Qué está tratando de decir este pasaje? Bueno, que hay un mundo espiritual, que hay un mundo espiritual que nos rodea y que nos presiona y que quiere obstaculizar y que quiere impedir. Hay un mundo espiritual maligno, maligno. Recuerde que no tenemos lucha contra carne y sangre, va a decirnos Pablo en esta misma carta, en capítulo 6, versículo 12, nos va a decir que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad. Y ahora, en ese mismo contexto, nos está diciendo, hay una lucha, hay una lucha. Principados y potestades, seres, huestes espirituales de maldad que quieren impedir la predicación del evangelio, huestes espirituales de maldad que quieren impedir la propagación de la sabiduría de Dios, pero la misión de la iglesia es dar a conocer, es predicar en este mundo, aun cuando las huestes espirituales de maldad se opongan, quieran estorbar. Pablo va a decirnos aquí que todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que la misión de la iglesia, y esto va a darle una trascendencia increíble, asombrosa a la iglesia del Señor, la misión de la iglesia es dar a conocer esta verdad y ser parte del propósito eterno. Piensa un poco en esta pequeña frase, propósito eterno, márcalo allí. La iglesia, entonces, es el medio que Dios tiene para compartir su palabra, la palabra de Dios, en medio de un mundo hostil, en medio de principados y potestades, en medio de un mundo espiritual maligno que quiere oponerse a la predicación del evangelio. Pero este es el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Imagínate, la iglesia cumpliendo, la iglesia llevando el plan, el propósito eterno de Dios para salvar al hombre. ¿Te das cuenta cuán importante es la iglesia? La iglesia llevando el plan eterno, o sea, significa que la iglesia es eterna. Si la iglesia va a llevar esta palabra conforme al propósito eterno, significa entonces que la iglesia es eterna. Dicho de otra manera, Dios tiene un plan eterno para salvar al mundo. Dios tiene un plan eterno para poder alcanzar a la humanidad. Un plan que fue organizado, que fue planificado, un plan que fue pensado ya allí en las habitaciones celestiales eternas, allí en el lugar donde todavía no había iniciado nada, allí en las mansiones celestiales, allí se diseñó un plan para salvar a la humanidad. Y en ese plan estaba
su iglesia. En ese plan estábamos nosotros. Ya se estaban tirando líneas, decimos acá en Chile cuando hablamos de hacer planes, ya se estaban tirando trazos y líneas, ya antes de que este mundo incluso fuese creado. Y hoy día, en el tiempo que tenemos, quiero mostrarte pequeñas pinceladas del plan eterno que Dios tiene para salvar a la humanidad. Y fíjese que ahí mismo, en el libro de Efesios, y visualicemos por favor el plan de Dios. Dios siempre ha tenido un plan eterno. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 1. Busque allí en capítulo 1 si puede, por favor. Este es el plan más ambicioso. Este es el plan más grande, más sublime, más extraordinario que ha existido y existirá alguna vez en la historia de este mundo. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Si quieres leemos el contexto, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual, mi querido hermanito. Y Él quiere hacer disponible esta bendición a cada uno de nosotros. Pablo va a decirlo. Él nos escogió. Y cuando hablamos de escogimiento, hay que explicarlo bien, entiéndase bien, dos conceptos importantísimos. Por un lado, el escogimiento, por otro lado, el libre albedrío. El libre albedrío. Te lo voy a explicar bien, porque hoy día a veces los grupos denominacionales crean doctrinas contradictorias. ¿Cómo que escogimiento? Ah, Dios te escogió a ti. Entonces hacen ver como que hay un escogimiento personal, y así se cree en los grupos religiosos hoy en día, que hay un escogimiento personal. Entonces yo pongo siempre un ejemplo para poder graficar esta verdad. Imagínese que usted fue cristiano, cristiana toda la vida. Imagínese, 50, 60 años de fidelidad a Dios, se esforzó, siempre se congregó, siempre predicó, siempre amó, siempre sirvió, hizo su mejor esfuerzo para llegar a ser digno del Señor. Y cuando llega el momento de llegar al juicio, usted escucha la palabra del Señor: apartaos de mí al fuego eterno. ¿Qué? ¿Cómo? Lo que pasa es que tú fuiste escogido para perdición. Desde antes de la fundación del mundo, estabas escogido para perdición. Así que no importa si fuiste a la iglesia, no importa si leíste la Biblia, no importa si te bautizaste, tú ya estabas elegido, escogido personalmente para perdición. Perdiste todo tu tiempo. Y uno queda, ¿cómo? Y después de eso, tú ves que al lado tuyo está tu vecino o una persona cercana, y él nunca creyó en Dios, nunca fue a la iglesia, nunca oró, nunca leyó la Biblia, nunca hizo nada espiritual, nunca ayudó a nadie, odió siempre, blasfemó contra Dios. Y llega ese momento y Dios le dice: venid, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti, porque yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Y tú dirías, yo diría,
algo no calza aquí, algo no es correcto, esto no es justo. Por si acaso estoy tratando de mostrar cómo se interpreta en el mundo denominacional la doctrina del escogimiento, porque ellos hablan de un escogimiento personal. Pero si hubiera un escogimiento personal, entonces ya no habría justicia de Dios, Dios sería injusto, porque ya no importaría cómo vives, lo que haces, no importaría lo que sucede en esta tierra, porque Dios ya tomó la decisión antes de que este mundo fuese creado. Entonces uno diría, ¿para qué cumplir los mandamientos de Dios? ¿Para qué nos dejó la Biblia? ¿Para qué envió a Cristo Jesús a morir a la cruz del Calvario? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué las cosas espirituales? Al final la doctrina de el escogimiento personal crea a un nuevo Dios, tirano, dictador, injusto, y ese no es el Dios de la Biblia. Entiendas, hermanito, que cuando la Biblia habla de el escogimiento, lo que Dios escoge, lo que Dios elige es la iglesia, el grupo, y tú tienes que aceptar ese llamado. Tú tienes que ir hacia ese escogimiento. Lo que Dios eligió es la iglesia. Según nos escogió, dice versículo 4, en él, a los que ha escogido son los que están en Cristo. Esos son los elegidos, los que están en Cristo. Pero para estar en Cristo, tú tienes que morir, ser sepultado y resucitar. Para estar en Cristo, para unirte a Cristo, Gálatas 3, 26, 27, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, para tú y yo estar en Cristo, tenemos que ir a las aguas del bautismo. Entonces, fíjate muy bien, nuevamente voy a decirlo así, 2 puntos. La decisión de Dios, la elección, Dios elige su iglesia, pero por otro lado está el libre albedrío, tus decisiones, mis decisiones. Si yo quiero seguir esto, si yo quiero obedecerlo, si yo, si yo quiero guardarlo. Dios escogió, eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Dios escogió a su iglesia, los que están en Cristo. Dios eligió a su grupo desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, Dios ya estaba pensando en la iglesia antes de que este mundo fuese creado. Yo me pregunto y digo, ¿cómo es? O sea, antes de Adán y Eva, antes de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, antes de sea ya la luz. Sí, hermanito. Sí, hermanito. Dios ya tenía un pensamiento y en ese pensamiento estaba su iglesia y él ya había escogido y elegido a su iglesia. ¿Te das cuenta cuán importante es la iglesia para Dios? ¿Te das cuenta cuán fundamental y trascendental en su plan para salvar al mundo? La iglesia es muy importante para Dios. La gente hoy en día no valora la iglesia. La gente hoy en día no aprecia, no se da cuenta la importancia de la iglesia del Señor. Muchos incluso lo relativizan. No es necesario ir a la iglesia. No importa congregarse. No importa hacer cosas espirituales. Yo a veces le digo a los hermanos cuando los voy a visitar y muchos tal vez no quieren ir a la iglesia, le digo, imagínate, estás despreciando el plan eterno. Antes de la fundación del mundo, antes de Adán y Eva, antes del cielo y la tierra, antes de todo eso, ya Dios había pensado en su iglesia, ya había pensado en nosotros. ¿Y tú y yo despreciamos eso? ¿No lo valoramos? Ese plan eterno de Dios, el único lugar para salvarnos, el único lugar que Dios está proveyendo para poder encontrar vida eterna. Entonces notemos las decisiones de Dios. Dios está tomando decisiones incluso antes de que este mundo comience. Mira por favor, y a ver si me acompaña en Primera de Pedro. Mire por favor, sigamos mirando las decisiones
eternas de Dios. Mire Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces, Efesios 3, Dios tiene un plan eterno. Efesios 1, somos escogidos en Él. Dios escoge a su iglesia antes de la fundación del mundo. Mire ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa, hemos sido rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. ¡Qué increíble! El sacrificio de Cristo, preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Su sangre bendita, el Calvario, el perdón de nuestros pecados, la sangre preciosa de Cristo para rescatarnos y redimirnos, ya estaba preparada. Esa decisión se tomó en el cielo. Eso ya se tomó allí, antes de que este mundo existiera. Ya la sangre de Cristo estaba destinada, preparada, ya se había decidido. ¿Te das cuenta que el evangelio no es una casualidad? ¿Te das cuenta que el evangelio no es un plan alternativo, alterno, un plan B? Muchos hoy en día dicen, no, mira, si el plan de Dios eran los judíos, pero como los judíos se opusieron al Mesías, al Cristo, entonces Dios tuvo que crear un plan B y por eso creó a la iglesia. Porque si los judíos hubieran aceptado a Cristo, entonces no, la iglesia no fuese necesaria y no existiría. Y hacen ver el plan de Dios como un caos y un sinsentido. Cuando el eterno Dios, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabía exactamente todo lo que iba a suceder. Imagínense, Dios es tan sabio que ya sabía que íbamos a pecar. ¿En serio? ¿Sí? Dios sabía que íbamos a pecar. Por eso la sangre de Cristo estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Imagínense cuán precavido, cuán previsor es nuestro Padre. Él ya sabía miles de años antes que nosotros íbamos a caer. Miles de años antes sabía que nos íbamos a rebelar, que no íbamos a hacer su voluntad. Y algunos se preguntan y dicen, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Y por qué mejor Dios no anuló el libre albedrío? ¿Y por qué Dios entonces tomó esta decisión? Hermano, Dios te ama tanto. Dios me ama tanto. Es increíble el amor de Dios. Yo lo entiendo un poquito ahora. Lo entiendo un poquito ahora que soy padre. Pero Dios nos ama tanto que aún sabiendo que vamos a tomar malas decisiones, no nos quita la libertad, sino que hace preparativos para que no paguemos las consecuencias de nuestras decisiones. Imagínense. Muchos dicen, ¿por qué Dios no anula el libre albedrío? ¿Te gustaría adorar a Dios obligado? ¿Te gustaría ir a la iglesia como un robot, como un títere? ¿Te gustaría proceder en la vida como un autómata? A ninguno de nosotros nos gusta que nos obliguen nada. Ninguno de nosotros le gustaría hacer las cosas por obligación. ¿Se imagina Dios anula el libre albedrío? Y ya todo lo que hacemos tiene que ser por obligación. No sería natural.
no sería por amor, no sería de corazón, sería solamente una imposición. Dios sería el titiritero y que nos mueve con sus hilos y no nos deja tomar ninguna decisión. ¿Se imagina una vida así? Incluso Dios te ama tanto que sabe, Él tiene que cortar esos hilos. Él sabe de que vamos a tomar malas decisiones muchas veces. Él sabe que nos vamos a equivocar muchas veces, que vamos a ir en direcciones equivocadas, que vamos a pecar, pero aún así no nos dejó solos y proveyó el sacrificio, su Hijo, el Cristo, decidiendo ya desde antes de la fundación del mundo, yo voy a morir por ellos, yo voy a derramar mi sangre por ellos. ¿Te das cuenta el amor de Dios? ¿Cuánto Dios nos ama y cuánto Dios respeta nuestro libre albedrío y cómo Dios se prepara para nuestras decisiones? Este es un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Mire el libro de Tito también. Por favor, acompáñeme allí al libro de Tito. Tito capítulo 1. Versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2 nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna. No solamente somos escogidos antes de la fundación del mundo, no solamente la sangre de Cristo fue preparada antes de la fundación del mundo, la vida eterna, el lugar, la salvación fue preparada. El Dios que no miente nos ha prometido desde antes de la fundación o del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía preparada la salvación. ¿Te das cuenta este plan eterno? Yo te estoy mostrando pinceladas que hay por ahí en la escritura, pasajes que nos muestran cuál es el plan de Dios, la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el lugar maravilloso donde vamos a estar en gloria, ya fue preparado. La salvación ya fue preparada. Antes, para que usted entienda, antes de que tú cayeras, antes de que yo pecara, antes de que Adán y Eva comieran del fruto, ya Dios había preparado la salvación. Es increíble. No logro entender la sabiduría de Dios. Mi mente es demasiado pequeña para entender la sabiduría de Dios. Pero me puedo dar cuenta que hay un Dios perfecto, eterno, y que tiene un plan tremendo para salvar a cada uno de nosotros. Entonces, dése cuenta que si usted es parte de la iglesia, usted es parte de ese plan. Un plan eterno de salvación. Un plan tan grande, tan increíble, tan maravilloso. Dios está tomando decisiones. Dios está tomando decisiones eternas en los salones eternos que van a tener un efecto por toda la historia, por todo el tiempo. Qué increíble cuando pienso en este plan. Y mire, por favor, último pasaje que quiero que miremos hoy día para llegar a algunas conclusiones. Mire también, por favor, Mateo capítulo 25. Dios no solamente ha escogido a su iglesia, Dios no solamente ha
preparado, anticipado el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Dios no solamente ha preparado la salvación de nuestras almas desde antes de la fundación del mundo, sino que dice Mateo capítulo 25, versículo 34, usando las palabras de la parábola del juicio de las naciones, dice el rey: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba preparado el reino? Desde antes de que este mundo existiera. Antes de que Dios creara el cielo y la tierra. Antes de Génesis 1:1. Antes de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenía el reino preparado para nosotros. Ya tenía la salvación provista para nosotros. Ya tenía la sangre preciosa, el ofrecimiento del Cristo. Ya el Cristo estaba listo y preparado para morir por nosotros. Y ya la elección, el escogimiento, ya Dios había elegido a su pueblo. Ya Dios había elegido a su iglesia. Entonces tenemos que decir que la iglesia es parte, la salvación, la sangre de Cristo, es parte del plan eterno que Dios tiene para salvar a este mundo. Y déjame decirte, mi querido hermanito, mi querida hermanita, que si tú eres parte de la iglesia, entonces eres parte de este plan eterno de Dios. Y como decía Efesios 3, donde comenzamos, y ahora nuestra responsabilidad es compartir, es transmitir, es llevar este reino y este plan a todas las naciones, a todas las gentes, a todas las personas. ¿Cómo se siente, hermanito? Quiero solamente que lo medites un poquito. ¿Cómo te sientes al pensar en este plan? ¿Cómo te sientes? ¿Cuán privilegiados somos? Dios tenía un plan, su iglesia. Dios tenía un reino. Dios ha tomado decisiones. Nuestras decisiones no han sorprendido a Dios. Él es omnisciente, es eterno, todopoderoso. Él está en todo lugar. Él se anticipó. Él preparó un plan maravilloso para que de esa manera tú y yo podamos gozar de las bendiciones eternas. Qué maravilloso. Pienso en este plan, digo, wow, ¿cómo es que Dios tenía un plan eterno? ¿Cómo es que Dios nos escogió? ¿Cómo es que Dios tomó decisiones? Tomó decisiones. Tengo un pasaje en mi mente, no sé, tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Todavía tenemos algo de tiempo. Tengo un pasaje en mi mente que me gustaría dejarle para que lo medite, para que lo piense bien. En el libro de Romanos, capítulo 8, no quería irme sin dejar este pasaje. Fíjese allí en Romanos 8:28, un versículo muy conocido, cuando miramos Romanos 8:28, y mire, lo conocemos todos nosotros, ¿cierto? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Pero mire ahora verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te das cuenta estas palabras? Me gusta Romanos 8, 29 y 30 porque veo en este pequeño versículo pasaje el plan eterno de Dios en toda su extensión. Es increíble que en tan pocas palabras, qué increíble que en tan pocas palabras podamos entender toda la cadena y el propósito y el plan que Dios tiene para salvar este mundo. 5 pasos, te lo voy a decir simple. 5 pasos, si quieres anotarlo allí, del plan eterno de Dios. Dice versículo 29, a los que antes conoció, o sea, Dios tenía un conocimiento, lo que hemos estado diciendo, Él sabía de antemano, Él conocía, Él nos conoce tan bien, hermanito, hermanita, que Él sabe quiénes le van a obedecer. Él sabe quiénes le van a escuchar. Él sabe quiénes le van a recibir. Dios sabía quiénes le amarían. Dios sabía quién le obedecería para ser salvo. Como Él sabía quiénes, como Él ya sabe quiénes le van a obedecer, si tú y yo le obedecemos, es porque Dios ya lo sabía. Entonces Dios tomó decisiones. Versículo 29. También los predestinó. Su omnisciencia reflejada. Entonces Dios determinó. Como yo sé que ellos me van a seguir, entonces voy a tomar decisiones con ellos. Como Dios sabía quiénes le obedecerían, entonces Él preparó todas las cosas para nuestra salvación. Para el presente, su propósito y voluntad, e incluso para el futuro. Dios preparó todo. Eso es la predestinación. No es que Dios nos puso un destino, no, sino que Dios sabía las decisiones que íbamos a tomar, entonces Él preparó un destino para aquellos que iban a obedecer, respetando nuestro libre albedrío. Eso es la predestinación. No que Dios me obliga, no que Dios me impone, no que Dios me hace hacer lo que Él quiere. No, como Dios me conoce, como Dios nos conoce, como sabe quiénes van a seguir su voluntad, entonces Él predestinó. Y como Dios sabe todo esto y preparó todo, dice versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios les envió un mensaje. Como Él ya sabía quiénes obedecerían, como ya Él preparó todas las cosas, entonces ahora Dios prepara un llamado especial para los que sabía que obedecerían. Este mensaje es para todos. Según Segunda Tesalonicense 2:14, nos dice que este mensaje es para todos. El mensaje es el Evangelio. El Evangelio es para todos. Segunda Tesalonicense 2:14. Ese es el llamado de Dios. Dios nos llama a través del Evangelio. Dios nos envía un mensaje, pero ya Dios sabe, por su omnisciencia, Dios sabe que el Evangelio es para todos, pero Dios sabe que no todos van a obedecer el Evangelio. Y aquellos que aceptaron el llamado de Dios, aquellos que obedecen el Evangelio, dice versículo 30, y a estos también justificó, los limpió, los libró de culpa, los salvó, son justificados. Idea de salvación. ¿Te das cuenta el plan de Dios? Yo digo, wow, esto la cabeza me la vuelve loca. Digo, ¿cómo? Qué increíble. ¿Cómo Dios en su omnisciencia antes de este mundo ya nos conocía? Antes conoció, Él preparó todo.
Él lo ejecutó, Él nos llamó, envió al Cristo, envió predicadores, envió profetas, envió evangelistas, hizo todo esto para que el evangelio estuviera a disposición de nosotros y ahora nosotros lo obedecemos, somos justificados, somos salvados por la sangre de Cristo, ahora aceptamos este plan eterno y dice final del versículo 30, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo digo, wow, aquí ya no lo logro entender. Dios tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento, que incluso se está yendo hacia el futuro. Ya Él está pensando en tu salvación. Te voy a decírtelo de otra manera. Cristo ya te está viendo glorificado, ya te está viendo con la corona ya. Él ya te ve con la corona. Él ya me ve salvo, ya me ve en el cielo. Él glorificó, dice, a estos también glorificó. Es increíble que Dios utilice, fíjese en los tiempos verbales, antes conoció, pasado, predestinó, pasado, llamó, pasado, justificó, pasado. Hasta ahí lo entiendo. Pero glorificó, pasado, solamente un Dios eterno puede llamar, usar el pasado para cosas que para nosotros todavía no han sucedido. Imagínense. Yo ahí veo que Dios vive en una esfera totalmente diferente a la nuestra. Recuerde que Dios no vive en este tiempo. Para Dios no hay pasado, presente o futuro. O sea, es increíble y maravilloso nuestro Dios, que Él puede usar el tiempo pasado para hablar de cosas que todavía no han sucedido en esta vida, para nosotros. ¿Te imaginas? ¿Cuán maravilloso es este plan? ¿Qué increíble es este plan? En el día final seremos manifestados en gloria, dice Colosenses 3:4, y todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho pensando en tu salvación, lo ha hecho pensando en la vida eterna. Este es el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1:1, desde antes de que en el principio creara Dios los cielos y la tierra, antes de que Adán y Eva comieran del fruto, antes de nuestras decisiones de la caída y el pecado, ya Dios tenía un plan, ya Dios había pensado, ya Dios te conocía, ya Dios sabía que ibas a obedecer y Dios te incluyó en este plan, te llamó, te justificó con la expectativa de glorificarte. Este es el plan de Dios, para que te des cuenta cuán importante es la iglesia, porque el próximo lunes vamos a estar hablando ahora de la profecía, de cómo Dios preparó, cómo Dios preparó. Aquí estamos mirando cómo Dios pensó, diseñó el plan en su mente, pero ahora vamos a ver cómo Dios lo planificó y lo preparó para después llegar a ver cómo la iglesia llegó a esta tierra, a este mundo, para cumplir el propósito eterno de Dios. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por su atención, por su paciencia. Sigamos aprendiendo. Espero que se haya entendido.